vamos a plantear objetivos, ¿no? Dentro de esos objetivos tenemos uno, como recordando, yo creo que ustedes en inmunología han visto esto, ¿no? Comprender lo que es los conceptos generales de inmunizaciones, las bases inmunológicas, la memoria inmunológica, la inmunidad por rebaño, ¿no? que se tiene conocimiento. Otro de los objetivos es identificar el tipo de vacuna con la que contamos, ya sea vivo, atenuado, inactivo, toxoide, vacunas bacterianas, vacunas de tipo viral, ¿no? Conjugadas, combinadas, pueden ser mono o polivalentes. Obviamente la preocupación de que ustedes puedan tener conocimiento de este tema es conocer también cómo está el estado actual de vacunación en nuestra realidad nacional. Obviamente conocer el esquema nacional de vacunación del mismo, como les decía. Y otro es identificar los riesgos, las indicaciones, contraindicaciones que podemos tener y muchas veces algunas complicaciones a partir de estas inmunizaciones, ¿no? También hay casos especiales, como por ejemplo para pacientes recién nacidos prematuros, para pacientes que pueden ser inmunosuprimidos, ¿no? Portadores de VIH, o algunos que reciben inmunoglobulinas previamente, ¿no? Entonces, como ustedes sabrán, la realidad nacional de lo que es inmunizaciones muchas veces se ve afectada por un grupo que son antivacunas, ¿no? Esto ya se ha dado cuenta, se ha dado información en el sentido de que se ha habido riesgos de niños que se han infectado con lo que es el sarampión exportados, obviamente, del país de Estados Unidos, la información nos dice, y otros en el sentido de que ya a nivel de Latinoamérica del Sur, obviamente están reportando pacientes con casos de tosferina, ¿no? Y también obviamente acá en el Perú, ¿no? Entonces, la importancia de realizar un calendario de inmunizaciones adecuadas hace que podamos prevenir todo este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el sistema inmunológico, como decíamos, el sistema inmunológico, como ustedes recuerdan, es un conjunto complejo de células, ¿no? Tejidos y órganos, básicamente que se van a dedicar a ¿qué? A proteger al cuerpo de algunas enfermedades o sustancias extrañas. Vemos ahí que tenemos las funciones, como son, por ejemplo, mantener el equilibrio interno entre la inflamación y la tolerancia inmune, vigilar y reducir la aparición de células con mutación, en este caso tipo neoplásticas, y obviamente el de mayor impacto, proteger al ser humano contra las infecciones, ¿no? Ya sean por bacterias, por virus, parásitos, entre otros. Nuestra inmunidad obviamente va a tener que actuar tanto con la inmunidad innata o la inmunidad adaptativa, que ustedes también lo conocen, ¿no? En este caso, la inmunidad innata sería pues la primera línea de defensa de nuestro organismo, ¿no? Contra todos los microorganismos ajenos al cuerpo. Hay nombres que se especifican que son sinónimos de esto, como por ejemplo una inmunidad natural, una inmunidad congénita, nativa, específica. Y las características que te brinda esta inmunidad, ¿no? Como son, por ejemplo, frente a estructuras compartidas por una clase de microbios, o sea, son limitadas, ¿no? O sea, son bastante específicas. Su diversidad, por eso dice que es limitada. Memoria, no va a tener memoria, no guarda memoria, y reactividad frente a lo propio tampoco. Entonces, dentro de estos tenemos componentes, como ustedes pueden ver, tenemos componentes como la barrera física, que son la piel, la mucosa, o mecanismos de expulsión, como puede ser la tos, estornudos, epitelios, entre otros. Las barreras químicas, en este caso ya son los ácidos grasos, los fluidos corporales, ¿no? Y las células y complemento propiamente que aportan a lo que es la inmunidad, ¿no? Decíamos que aparte de esto, que es
tenemos, también hay un tipo de inmunidad adaptativa. Y este tipo de inmunidad adaptativa es aquella, obviamente, que ya surge como respuesta a la infección y se adapta a ella, ¿no? O sea, entonces, para eso debe haber una primera infección y obviamente a partir de ahí se genera la respuesta. Y las características, en este caso, la especificidad, por ejemplo, es frente a un determinado antígeno específico, ¿no? O sea, hay una respuesta frente a un antígeno determinado, ¿no? Entonces, por eso dice que esta respuesta es adaptativa a ella, se quiere decir al antígeno que te va a producir. La diversidad, bueno, es amplia. Este sí te puede guardar memoria, ¿no? Y bueno, reactividad frente a lo propio tampoco no hay, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la inmunidad adaptativa tenemos componentes, ¿no? Dentro de los componentes, como ustedes recordarán, hay los linfocitos, tanto tipo B y tipo T. Los linfocitos de tipo B obviamente son aquellos que van a producir los anticuerpos, como ustedes conocen, ¿no? Las 5 tipos de inmunoglobulinas. Y los linfocitos tipo T ya nos van a producir o nos van a ayudar con lo que es los linfocitos TSD4, TSD8, ¿no? Para que puedan ayudar con este determinado ambiente. Entonces, nosotros vemos que la inmunidad adaptativa es la que va a actuar inmediatamente en minutos al contacto con el tipo de agente que puede ingresar, ¿no? O cualquier microorganismo que puede ingresar. Entonces, esta inmunidad obviamente decíamos que va a responder inmediatamente. Probablemente en ese transcurso de que la inmunidad innata ya no pueda responder, va a empezar, pero basado en un tiempo, como ustedes ven, una respuesta de tipo adaptativo, ¿no? Y esto, como decíamos, es básicamente referido a los dos tipos de células, ¿no? Los linfocitos tipo B y los linfocitos tipo T. Entonces, la inmunidad adaptativa también nos puede dar lo que es una inmunidad humoral y celular. Como decíamos, bueno, la inmunidad humoral son porque estos anticuerpos van a estar en lo que es los líquidos corporales, por eso se llama inmunidad de tipo humoral, ¿no? Y esto, como decíamos, son determinados o producidos por lo que es los linfocitos tipo B. Entonces, como vemos acá, este tipo de inmunidad humoral es producido por algún tipo de inmunoglobulinas, son producidas por las células plasmáticas y protegen contra los microorganismos extracelulares. Y como decíamos, obviamente, estos están en lo que es los líquidos corporales. Entonces, la inmunidad humoral va a ser que cualquier antígeno, o sea, que sea una sustancia ajena al organismo que pueda o no estimular una respuesta inmunitaria, van a producir lo que decíamos los anticuerpos, ¿no? Que son moléculas que reconocen a los antígenos microbianos, que neutraliza la infección, ¿no? De estos microorganismos y marca para su eliminación de diversos efectos, mecanismos efectores, ¿no? Entonces, cada una de estas, obviamente, inmunoglobulinas, ustedes saben que tienen sus características, ¿no? Cada uno tiene un tiempo de vida media, tiene si puede o no usar lo que es, por ejemplo, la placenta, como por ejemplo lo realiza la inmunoglobulina G, ¿no? Y la distribución que vemos ahí en la parte final, que puede ser en sangre, líquido intersticial, secreciones mucosas, y después lo que es la función básica, básicamente, de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, estas inmunoglobulinas nos ayudan, como decíamos, en la inmunidad humoral.
también podemos decir que hay, por ejemplo, inmunoglobulinas de tipo policlonal o monoclonal, ¿no? Las inmunoglobulinas de tipo monoclonal, ¿no? Van a ser producidas a partir de un solo clon de las células B, y la poli obviamente va a ser producida por múltiples clones de la célula B. Ahora, lo que es las inmunoglobulinas de tipo monoclonal obviamente tienen mayor especificidad que la policlonal. Acá vemos, por ejemplo, las inmunoglobulinas de tipo monoclonal, que van a servirnos tanto como para tratamiento o como para prevención, ¿no? Por ejemplo, en prevención tenemos el palivizumab, ¿no? Este es un agente que nos puede ayudar un tipo de infección para lo que es el virus sincicial respiratorio. ¿Y esto en quiénes se puede, por ejemplo, administrar frecuentemente? En pacientes que pueden ser prematuros, en pacientes que son con cromosomatía de fenotipo A, porque son aquellos que pueden complicar algún tipo de infección por el virus sincicial respiratorio, ¿no? Entonces, este tipo de agentes se les puede administrar y bueno, el bevacizumab, que es un agente básicamente que ayuda a prevenir una formación de nuevos vasos sanguíneos, y básicamente es para algún tipo de tratamiento neoplásico. Lo que continúa, obviamente, a la respuesta o a la inmunidad humoral es la inmunidad celular, ¿no? Y como decíamos, esta inmunidad celular está orientada a organismos intracelulares. En este caso tenemos lo que es los linfocitos tipo T, que promueven la destrucción de estos enfagocitos o eliminando a las células infectadas, ¿no? Como nosotros podemos ver aquí, los linfocitos, la flecha no se ve, ¿no? ¿No se nota? En el cuadro de imágenes, ¿no? En la parte superior que está, vemos ahí lo que es el linfocito tipo B, ¿no? que nos presenta o que dice que reconoce al antígeno o al microbio, básicamente que ingresa, ¿no? Y esta va a producir funciones efectoras, en el sentido de que va a producir anticuerpos, y con estos anticuerpos vamos a ver que neutraliza el microbio, que los fagocita y que hace la activación del complemento. Entonces, de esa manera nos ayuda lo que es el linfocito tipo B. El linfocito tipo T cooperador, o el CD4, ¿no? Es el que va a ayudar de la manera de que el antígeno antimicrobiano que es presentado por la célula presentadora de antígenos va a ayudar a producir citocinas, y a su vez va a activar lo que es los macrófagos, va a producir una respuesta inflamatoria y va a hacer lo que es la activación de los linfocitos T y B, ¿no? Tenemos el linfocito tipo T citotóxico, el CD8, que ustedes también deben recordar, que cuando una célula está infectada, que expresa el antígeno antimicrobiano, va a ayudar a que pueda realizar lo que es una muerte de la célula infectada. Y los linfocitos tipo T regulador nos ayuda en lo que es la supresión de otros linfocitos para que no haya una respuesta exagerada. Se podría decir que es como que pone el freno a la respuesta inmunológica, ¿no? Y trata de mantener el equilibrio. La inmunidad pasiva, ¿no? Puede ser tanto natural o puede ser artificial. Dentro de lo que es, por ejemplo, una inmunidad natural, tenemos la transferencia fisiológica de elementos del sistema inmune. Dentro de lo que es la inmunidad pasiva natural, tenemos el paso de la inmunoglobulina G
vía transplacentaria, ¿no? Y en el caso sea una inmunidad pasiva artificial, tenemos la administración de elementos del sistema inmune y suero de pacientes, por ejemplo, que han superado alguna enfermedad, ¿no? Como anteriormente hablaban, o cuando estábamos en pandemia, del suero de los que habían superado la enfermedad del COVID, ¿no? Podían administrar a otros individuos. Entonces, ¿cuáles eran las fuentes? Como decíamos, ¿no? Las fuentes eran los hemoderivados, las inmunoglobulinas, por ejemplo, para la hepatitis A, las globulinas, ¿no? Tanto lo que es para hepatitis tipo B, tétano, varicela, o el suero hiperinmune heterólogo, ¿no? La antitoxina, que en este caso se administraba para lo que era botulismo y difteria. Entonces, de esta manera podríamos tener lo que es una inmunidad pasiva, porque nos administraban algún tipo de sustancia. Ahora, la inmunidad activa era bajo la condición de que se administraba un antígeno microbiano, que era obviamente una vacuna que traía, se podría decir, los microorganismos para que posteriormente, en días o semanas, se simule una infección y posterior a ello se haga producción de unos anticuerpos y obviamente ya se estaba creando una inmunidad a larga data, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, para que se pueda quedar claro que la inmunidad activa es natural o artificial, ¿no? La artificial obviamente se consigue con las vacunaciones y la natural se desarrolla fisiológicamente tras una infección mortal. Tras la administración de lo que es una vacuna, ¿no? Ustedes ven ahí una jeringa, obviamente, que se está inoculando, ¿no? Tenemos la respuesta, se podría decir, inmunitaria tras la inmunización con un antígeno proteico convencional, posterior a lo que la vacuna es introducido por el músculo. El antígeno proteico es captado por las células dendríticas, ¿no? La imagen que está en moradito, ¿no? Grande, es la célula dendrítica. Entonces, es captado a partir de ello por las células dendríticas, ¿no? Que se activan a través de los receptores de reconocimiento de patrones mediante la señal de peligro el adyuvante y luego se transporta a los ganglios linfáticos. En este caso tenemos acá lo que es la presentación de los péptidos del antígeno proteico de la vacuna por el complejo de histocompatibilidad tipo 2, ¿no? Como ustedes ven, estos van a presentar a los linfocitos tipo T a través de su receptor de linfocito. Entonces, una vez que haya presentado este antígeno o esta vacuna antigénica, nos va a producir lo que es una respuesta, obviamente, ¿no? Para esto también hay lo que es la respuesta en combinación con la señalización, ¿no? A través del linfocito tipo B, o el que está acá, el PCR, lo que dice, la célula de celeste, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ayudar a hacer la proliferación, va a ayudar a hacer lo que es la maduración de los anticuerpos responsables que pueden ayudar, van a hacer la proliferación de las células de memoria de tipo B y también van a lo que es producir las células tipo T, como decíamos, la CD8, ¿no? Y la CD8 tanto de memoria y la CD8 efector. Entonces estos cumplen la función, obviamente, de crear el anticuerpo y muchos de estos se van a almacenar como una memoria inmunitaria
¿no? En lo que es la médula ósea, para que cuando haya una infección real, estos puedan salir. Entonces, una memoria inmunológica puede darse, se podría decir, de forma, dependiendo de la condición, va a darse de una forma mucho más rápida o va a demorar en este caso. Por ejemplo, acá tenemos dos gráficos, el gráfico A y el gráfico B. El gráfico A, donde se ven los anticuerpos que son titulados, ¿no?, bajo una respuesta inmunológica primaria y bajo una respuesta inmunológica secundaria. ¿Eso qué quiere decir? Que para la respuesta inmunológica secundaria se ha tenido que administrar, por ejemplo, lo que es hepatitis B. Y si ustedes ven, toma su tiempo el poder crear esos anticuerpos y tener un pico más alto de producción de los anticuerpos protectores. En cambio, cuando ya se administra un tipo de vacuna y se tiene bajo los linfocitos T de memoria y se vuelve a administrarse, como se dice, la segunda dosis, o hay una respuesta a una infección tipo, por ejemplo, un periodo de una incubación de la Haemophilus influenzae tipo B, el periodo de incubación es mucho más corto y vemos que esta producción de anticuerpos es mucho más rápida y no demora como en el primer gráfico, ¿no? Y los anticuerpos protectores pueden estar mucho más disponibles y a menor tiempo para que puedan ayudar al sistema inmunitario. Y esto es lo que también cuando hacen o realizan lo que es la vacunación necesitamos, como dice, la protección o la inmunidad de grupo o la protección por rebaño o la protección colectiva. Si nosotros acá vemos las imágenes, ¿no?, de lo que es la imagen de las personas, lo que es una persona enferma representaría la imagen de rojito, ¿no?, o marroncito que se ve. La persona o la figura de celeste sería esa paciente, esa persona susceptible a cualquier infección. Y lo que es la imagen amarilla o ámbar sería lo que está un paciente ya vacunado. Entonces, ¿qué pasa? Hay tres escenarios, como ustedes ven, ¿no? Si ustedes ven de izquierda a derecha, hay un escenario donde dice sin vacunación, hay un escenario que dice con cobertura de vacunación, ¿no? Cobertura de vacunación, a continuación con un umbral para la protección del rebaño y una cobertura de vacunación superior al umbral para la protección del rebaño. Si nosotros vemos en la primera parte donde dice sin vacunación, vemos que la persona que está enferma y no hay personas que hayan estado vacunadas, porque todas las figuras son de celeste, el riesgo de que se contagien todos es prácticamente el 100%, ¿no? Como ustedes ven, los únicos que quedan como dos figuritas celestes que se han todavía no infectado. Entonces, eso es lo que pasa bajo una condición de que la persona está enferma y no hay personas que se hayan vacunado, los demás van a terminar siendo contagiados. En el segundo caso, vemos que una persona que está enferma, tenemos ahí personas que están vacunadas y que también personas que son susceptibles, y vemos que las personas obviamente que han sido vacunadas no protegen del todo, porque hay personas que son susceptibles y no han recibido la vacunación, y como ustedes ven, el contagio también es considerable en este caso. Pero si vamos a ver lo que es ya la tercera
gráfica, la tercera imagen, vemos que la persona que está enferma, y casi se podría decir hasta en un 90% las personas han sido vacunadas, y hay unos cuantos que todavía no han vacunado, pero esas personas que han sido vacunadas no van a transmitir la enfermedad a las personas que están susceptibles. Y es por eso que bajo ese concepto se puede lograr lo que es la inmunidad de grupo, o proteger a las personas que son susceptibles, porque está rodeado prácticamente de las personas que han sido vacunadas. Entonces, cuando se habla de inmunización o cuando se habla de lo que es esquema de vacunación, tienen un porcentaje en la cual se debe de cumplir las metas, se podría decir, de cada una de estas esquemas de vacunación. ¿Para qué? Para que puedan ayudarnos de esta manera, por lo que ha pasado, por lo que hemos vivido con el COVID, ¿no? Probablemente muchos de nosotros, bueno, al menos los que eran personal de salud, vacunábamos, éramos vacunados, esa cosa, y nuestra familia no necesariamente, pero nosotros éramos los que indirectamente les protegíamos, ¿no?, a nuestra familia, porque ya no éramos personas enfermas, sino personas que nos habíamos vacunado, y las personas susceptibles no podríamos nosotros transmitirle bajo esa condición que ya habíamos recibido ese tipo de inmunidad. Entonces, nos ayuda de esta manera a identificar lo que es la inmunidad del organismo. Entonces, vamos a ver, como decíamos, las vacunas. Las vacunas son productos que contienen uno o varios antígenos que se administran con el objetivo de producir un estímulo inmunitario específico, determinado para cada antígeno que se ha administrado. Esto obviamente simula lo que es una infección natural, generando lo que es una respuesta inmunitaria específica en cada individuo, obviamente, que se administra. Tenemos lo que es también el tipo de vacunas, según su clasificación, pueden ser vivos atenuados, inactivos, ¿no? Y en realidad, para que ustedes puedan tener conocimiento de aquí, de las vacunas que nosotros, o bueno, el esquema, mejor dicho, nacional maneja, ¿no? Vemos el tipo de vacuna, que es una vacuna viva atenuada, ¿no?, que en realidad es debilitada o inactivada, ¿no? Y dentro de estos, por ejemplo, tenemos lo que es la vacuna de sarampión, papera, rubiola, fiebre amarilla, influenza, fiebre tifoidea, rotavirus, BCG y varicela, ¿no? Tenemos las vacunas de organismos completos inactivados, en este caso tosferina, polio, influenza, hepatitis A y la vacuna de la rabia. Los toxoides, que son la difteria, tétanos, ¿no?, aquellas vacunas que tengan su unidad, ¿no?, como una proteína purificada, proteína recombinante, un polisacárido, que también en este caso son la tosferina, influenza, hepatitis B, ¿no? Y obviamente el tipo de vacuna, como decíamos, que cada uno de estos se han venido utilizando en el esquema de vacunación. Entonces, si nosotros hablamos de cada uno de ellos, por ejemplo, lo que es las vacunas, ¿no?, a componente, digo, atenuado, como decíamos, esta es una vacuna que es debilitada, ¿no? Puede ser de virus o puede ser de la bacteria. Para que el organismo pueda tener una respuesta, primero debe replicarse, obviamente, ¿no?, para producir, obviamente, una respuesta inmune en el organismo. Esta respuesta inmune es algo idéntico a una infección natural y generalmente producen inmunidad con una dosis. Tienen reacciones adversas como todos los medicamentos, ¿no?, obviamente. Hay interferencia del anticuerpo circulante también, que es lo que llama la atención, y dentro de lo que es la fragilidad para su almacenamiento y su manipulación debe ser con bastante cuidado en este caso. Bueno, dentro de las virales, las vacunas vivo atenuadas,
tenemos sarampión, rubiola, varicela, fiebre amarilla, rotavirus, influenza y fólvula, ¿no? Y dentro de las bacterianas, BCG y la tifoidea oral. Las vacunas inactivadas. Estas vacunas no se pueden replicar y menos afectadas por anticuerpos circulantes que las vacunas anteriormente mencionadas, vivas, atenuadas, ¿no? Siempre requieren múltiples dosis. Su respuesta inmune mayoritariamente es humoral y el título de anticuerpos disminuye con el tiempo, por eso es que necesitan varias dosis este tipo de vacunas inactivadas. Y se puede, como dice, dosis de refuerzo periódicamente, ¿no? Dentro de lo que es las vacunas vivas inactivadas tenemos las de células enteras, tanto virales y bacterianas. Las virales pueden ser polio, hepatitis, la rabia, influenza, y las bacterianas tosferina, cólera, peste, tifoidea, ¿no? Y las vacunas personadas con subunidades como hepatitis B, influenza, tosferina. Bueno, esto es para que puedan tener conocimiento de los tipos de vacunas. Otro tipo de vacunas es el de tipo polisacárido, ¿no? Estos no es sistemáticamente inmunogénico en niños menores de 2 años, no hay respuesta de refuerzo, es un anticuerpo con menos actividad funcional, la inmunogenicidad mejorada es por conjugación, puede haber de polisacárido puro o de polisacárido conjugado. Dentro de lo que es polisacárido puro tenemos el neumococo, meningococo. De lo que es polisacárido conjugado, acá está el Haemophilus influenzae tipo B, que ya saben que se encuentra en la pentavalente, y también tenemos el neumococo y meningococo, ¿no? Las vacunas conjugadas, ¿no? La conjugación consiste en unir, por ejemplo, un polisacárido capsular bacteriano, llámese meningococo, llámese neumococo o el Haemophilus influenzae o salmonella, con una proteína ya sea sintética, mutante o un toxoide. Y esto nos permite mejorar la respuesta inmunológica al polisacárido de forma aislada, ¿no? Entonces, en conjugación tienen mejor respuesta inmunológica, ¿no? Generando, como dice, una respuesta mucho más completa, ¿no? Timo dependiente, con participación obviamente de los linfocitos T, ¿no? Estas vacunas inducen a una protección duradera contra enfermedades muy graves desde las 6 hasta la 8ª semana de vida, y además que las vacunas conjugadas tienen la capacidad de erradicar algunas bacterias de la nasofaringe, influyendo sobre el estado portador y contribuyendo a la génesis de la inmunidad de rebaño. Bueno, acá tenemos una gráfica de lo que es las características del antígeno en la vacuna que determinan la inmunidad subsecuente y su duración, ¿no? O sea, acá, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá arriba tenemos un antígeno multivalente. Aquí abajo al medio tenemos un antígeno monovalente y en la parte inferior tenemos un antígeno multivalente no proteico. Y si ustedes se dan cuenta que todas estas células tipo B, ¿no?, que van a coger a cada uno de estos antígenos, van a crear una respuesta en la célula tipo T. Pero, como acá dice, por ejemplo, con el antígeno multivalente, ¿no?, hay un aumento de la presentación antigénica, como vemos acá estas fibras, ¿no? O sea, es mucho más compleja esta presentación antigénica. ¿Y eso qué va a hacer? Un aumento del clúster de las células tipo B, un aumento del tiempo de contacto con linfocitos, y obviamente van a generar una inmunidad más duradera, a comparación de lo que es el antígeno monovalente, ¿no? La presentación antigénica es intermedia, como ustedes ven, y obviamente la inmunidad va a ser a mediano y largo plazo. En cambio, con lo que es el antígeno multivalente no proteico, prácticamente no existe una presentación antigénica, como ustedes ven acá, hay una X, que no hay una presentación entre la célula B y la célula T,
y obviamente su inmunidad va a ser breve o de corta duración. Acá vemos lo que es las respuestas inmunitarias a las vacunas, ¿no? Conjugadas de polisacáridos, ¿no? De polisacáridos y conjugadas, ¿no? En el gráfico A, por ejemplo, vemos una vacuna polisacárido y en el gráfico B es una proteína polisacárido conjugada, ¿no? Entonces, obviamente acá, como dice el gráfico, ¿no? Las vacunas polisacáridas inducen a la producción de células plasmáticas productoras de antígeno mediante la reticulación del receptor de linfocitos B. Sin embargo, no se produce la maduración por afinidad de la respuesta de anticuerpos ni la inducción de linfocitos B de memoria. Entonces, obviamente, esta primera vacuna, como dice, no es administrable en lo que es infantes menores a 2 años. Tiene una respuesta muy pobre a la maduración y produce una respuesta corta de anticuerpos, ¿no? O sea, una producción corta de anticuerpos. En cambio, lo que es las vacunas conjugadas de polisacáridos, lo que es la gráfica B, ahí vemos que estos sí reconocen, ¿no? La proteína transportadora como los linfocitos B, y estos van a ayudar a conducir lo que es la maduración por afinidad, ¿no? Y producción tanto de células plasmáticas como de linfocitos B de memoria y linfocitos T, ¿no? Y va a tener mejor duración, obviamente, una respuesta inmunitaria, a diferencia de las vacunas polisacáridas simples, ¿no? Entonces, las vacunas polisacáridas conjugadas va a tener mejor respuesta. Luego, otras de las vacunas que también se conoce son las vacunas recombinantes. Obviamente esto está producido por lo que es la tecnología o ingeniería genética. Acá tenemos algún tipo de vacunas como son las de tipo viral, las hepatitis B, virus de papiloma humano, influenza viral, y lo que es las bacterianas, las salmonella, ¿no? Entonces decíamos que estas vacunas combinadas contienen más de un antígeno, ¿no? Obviamente de diferentes microorganismos, y se administran conjuntamente en una sola inyección. Su formulación requiere garantizar la ausencia de inestabilidad física, química y biológica entre sus componentes. ¿Cuáles son las ventajas de estas vacunas combinadas? Disminuir el número de inyecciones, hay una mejor aceptación general, reducen los efectos adversos, hay una disminución de la exposición a excipientes, facilitan la oportunidad de vacunación, mejoran las coberturas vacunales con estas vacunas combinadas, permite la vacunación simultánea contra varias enfermedades, posibilita la incorporación de nuevas vacunas, también nos ayuda a simplificar los programas de vacunación, facilita la unificación de las pautas vacunales, hay un ahorro obviamente de material y del tiempo de administración, y también nos ayuda en lo que es la facilidad para su transporte, almacenamiento y conservación. Pero estas vacunas combinadas deben reunir varias condiciones, ¿no? Por ejemplo, una de esas es la estabilidad durante un periodo de tiempo razonable bajo unas adecuadas medidas de conservación, entre 36 a 48 meses, la inmunogenicidad y eficacia similar a la de sus componentes por separado, la misma edad de administración para cada uno de ellos, ¿no? Este es uno de los requisitos que debe cumplir, una mínima reactogenicidad local y general, o sea, que tengan menos reacciones adversas, ausencia de interferencia inmunológica entre los antígenos que contienen y la posibilidad de integrarse en el calendario de vacunación, ¿no?
el volumen parietal tolerable y adecuado. O sea, todos estos deben de tener estas características para que se puedan administrar. Ahora, las vacunas combinadas pueden ser poli o multivalentes. Esto quiere decir que son antígenos distintos del mismo microorganismo. Son de un mismo microorganismo, pero diferentes antígenos, ¿no? En este caso, como ustedes sabrán, hay una variedad de serotipos, tanto para lo que es polio oral, polio inyectable, rotavirus, papiloma. Entonces, estas vacunas tienen el mismo microorganismo, pero diferentes antígenos. En cambio, las combinadas son antígenos de distintos microorganismos. Por ejemplo, podemos tener en lo que es virus, la sarampión, el virus y parotelitis, que se administran conjuntamente, ¿no?, en la SPR, o las bacterias, ¿no?, las DPT, ¿no?, la difteria, pertussis, tetanus. Entonces, o también las combinadas, bacterias y virus, como la pentavalente, ¿no?, que está la DPT, más el HLV y el HIV, ¿no?, y las hexavalentes. Entonces, ninguna vacuna combinada mezcla componentes atenuados con inactivos en un mismo preparado, ¿no? Entonces, estas vacunas combinadas nos ayudan a poder optimizar lo que es el calendario de vacunación estratégicamente para su administración a ciertas edades y cada cierto tiempo. Bueno, acá un poco de los beneficios y limitaciones de cada una de las vacunas, ¿no?, para que puedan tener en cuenta. Y acá los beneficios de la vacunación, como decíamos, después de lo que el agua se ha podido potabilizar, con esto se ayuda a disminuir obviamente la mortalidad en la especie humana, obviamente, ¿no? Se ayuda a disminuir todas esas patologías que pueden ser prevenibles y que muchas veces son bastante, se podría decir, hasta limitantes en la familia cuando alguno de los miembros puedan caer en esta enfermedad. Otro es que la situación epidemiológica del planeta ha cambiado paralelamente a la incorporación de vacunas al arsenal profiláctico médico. Y si nosotros vemos este beneficio, por ejemplo, tenemos acá un gráfico del impacto de la vacunación en lo que es el Reino Unido. Vemos cómo en cada una de estas gráficas, por ejemplo, vacuna para difteria, para meningococo, para polio, Haemophilus influenzae, pertussis y sarampión, vemos cómo ayuda prácticamente a disminuir el número de notificaciones de estas vacunas en cada uno de estas patógenos. Pero hay ciertos momentos, como por ejemplo polio, que ha sido bastante irregular, se podría decir, ¿no?, lo que es su notificación, porque hay años que han subido, hay años que ha bajado, se ve indeterminadamente cómo está cambiando la curva, ¿no? Que todos deberían tener una notificación a cero, pero vemos que el polio no es así. Otro de los agentes en el cual han tenido notificaciones y se ha incrementado es el Haemophilus influenzae tipo B, que si bien es cierto han tenido notificaciones y han estado disminuyendo con los años, hasta el 2004 o 2005 han ido incrementándose, ¿no? Y bueno, paralelamente han habido así los reportes. Entonces, el impacto de la vacunación se supone que debería de ser tendencia a la notificación cero de estas enfermedades prevenibles. Los componentes de la vacuna, porque la vacuna no viene sola, ¿no? La vacuna viene con algunos componentes como ayudantes, conservantes, un antibiótico para que prevenga la contaminación bacteriana de estas vacunas como tal, estabilizadores que mantienen la efectividad de la vacuna, ¿no? Entonces, el conservante nos ayuda, por ejemplo, a prevenir la contaminación con bacterias y hongos también, y un adyuvante que potencia la acción del antígeno para generar una protección, ¿no?
Ahora, vemos, por ejemplo, la compatibilidad entre diferentes vacunas. Vemos que las vacunas se pueden administrar, como ustedes han visto en el calendario, simultáneamente, ¿no?, en la misma visita o en el mismo día, sin que estas puedan afectar su inmunogenicidad. Las vacunas vivas atenuadas parenterales deben separarse al menos 4 semanas, eso sí. Las vacunas inactivas pueden administrarse juntas o con cualquier intervalo entre sí, no hay problemas. La administración simultánea de 2 o más vacunas, cuando se inyectan en una zona, debería de haber una separación de 2.5 centímetros anatómicamente para que se puedan administrar, ¿no? Y esto básicamente para que no haya complicaciones post-administración de las vacunas. Entonces, por ejemplo, las vacunas diferentes, sus intervalos, ¿qué dice acá? El tipo de vacuna y el intervalo. Si son todas lo que es vacunas vivas o muertas, se pueden administrar a la vez sin mayor inconveniente. Si se va a administrar 2 vacunas muertas, el intervalo no existe tampoco, no hay ningún tipo de intervalo. Si es que si se administra una vacuna, lo que es viva, y otra que es muerta, tampoco no hay ningún tipo de intervalo. Entre 2 vacunas vivas se puede administrar a la vez o esperar un mes entre ambas, ¿no? Eso sí podría ser una alternativa. Y bueno, las vacunas vivas orales, estos no se cuentan para los intervalos. Entonces, por ejemplo, había siempre la incertidumbre en que se puedan decir 2 dosis de la misma vacuna, ¿cuál es el intervalo que se pueda aplicar? O el intervalo máximo. En realidad no hay, ¿no? O sea, dosis puesta de la vacuna es una dosis que cuenta. Y en este sentido, o sea, nunca se debe reiniciar los calendarios interrumpidos, ¿no? Que a veces otros familiares dejan, porque ustedes han visto que los niños recién nacidos reciben su vacuna como recién nacidos, a los 2 meses, 4, pero vamos a ver más adelante que hay algunas condiciones que muchos médicos les suspenden, o el personal de salud en sí suspende, ¿no? Porque están con algún tipo de resfrío, etcétera, etcétera. Entonces creen que hay que postergarlo las vacunas. Y muchas veces eso postergo lleva pues a una confusión en que, ¿qué hago? ¿Le cuento la primera vacuna que le di? ¿No le cuento? En realidad es, como dice acá, la dosis que se ha puesto es la dosis con que se cuenta. Entonces no hay que hacer mayor omisión. Y bueno, lo que es el esquema nacional de vacunación, ¿no? En realidad, el esquema nacional de vacunación que manejamos es, pues, o sea, vigente del año 2022. ¿Cómo va, por ejemplo, nuestra realidad nacional a lo que es la vacunación en los menores de 5 años? En realidad, para el año 2003 todavía tenemos una brecha considerable en la cual se debería de optimizar y se debería de ayudar a conseguir que podamos llegar al cumplimiento de estos indicadores, ¿no? En realidad estos menores de 5 años, como ustedes ven, desde los recién nacidos, ¿no? Desde el BCG y hepatitis B, ¿no? Prácticamente la brecha es de un 12% y en hepatitis B, por ejemplo, es de un 17%, ¿no? Entonces, para el año 2003 estábamos en esa realidad. Y si nosotros hablábamos de lo que es el porcentaje de menores de 15 meses de edad con vacunas de acuerdo a su edad, o sea, que tengan sus vacunas completas, se podría decir, para esa edad de 15 meses, dentro de lo que era la región, dentro de lo que era Perú, la región Junín había alcanzado un 77%, ¿no? Un 77% de objetivo. En realidad el logro que se debería de tener es mínimo 80%, o sea que hay como 17 departamentos que están por debajo de la vacunación, ¿no? Entonces, cuando a nosotros y a ustedes les toque realizar, pues obviamente, el servicio de Serums,
ahí es el impacto donde ustedes van a contribuir con esta problemática o esta deficiencia que muchas veces se tiene, ¿no? De no cumplir los indicadores por X motivo. Y bueno, todo esto está encargado de la Estrategia Nacional de Inmunización, ¿no? Para que pueda darse cumplimiento, obviamente, como les decía, la norma técnica es la 196, ¿no? 2022, y al menos en la primera etapa vamos a ver lo que es la vacunación hasta los 12 meses. Como decíamos, el recién nacido recibe dos tipos de vacunas, el BCG y la hepatitis B. A los 2 meses se inicia la otra vacunación con la pentavalente o una vacuna combinada, como habíamos hablado, ¿no? La vacuna para la poliomielitis, la vacuna antineumocócica y su primera dosis de rotavirus. A los 4 meses se repite cada uno con su segunda dosis. Para lo que es el 6º mes se repite la pentavalente, su tercera dosis, de lo que es la poliomielitis, su tercera dosis, y acá ya se inicia lo que es contra las infecciones virales como es la influenza, ¿no? A los 6 meses, a los 7 meses también su segunda dosis de influenza, y a los 12 meses la tercera dosis de antineumocócica, la SPR como es inmunización, rubella, rubiola, y su primera dosis de varicela. Obviamente el calendario de vacunación es continuo, porque continúa a los 15, 18, 4 años, e inclusive también tenemos ¿cómo se llama? Vacunas para lo que es adulto mayor, adultos, gestantes, ¿no? Y el virus, bueno, la vacuna para el virus del papiloma, ¿no? Que se implementaba últimamente para que se pueda aplicar entre los adolescentes entre 9 a 18 años, ¿no? Bueno, antes de continuar con esto, yo quería comentarles un caso, por ejemplo, esta es una pequeñita que viene al Hospital Cardión, que esto es uno de los casos, al Hospital Cardión, que es uno de los casos muy comunes que siempre pasa, ¿no? Esta pacientita viene con un tiempo de enfermedad de 2 días, ¿no? Por haber presentado, como dice acá, somnolencia, convulsión y fiebre, ¿no? Entonces ingresa con una enfermedad de ¿cuánto lo he puesto acá? Un mes, dicen, ¿no? Un mes y enfermedad actual 2 días, ¿no? O sea, hace un mes esta pacientita venía con convulsiones esporádicas, fiebre, supuestamente que eran tan breves que los papás no le daban mayor importancia. Obviamente eso se ha ido agravando, pero 2 días antes de su ingreso ya empiezan las convulsiones mucho más frecuentes y eran a un estatus, se podría decir, que ya no lo controlaban, y de eso, por esa condición, deciden traer. Entonces, cuando lo traen al hospital, llega pues obviamente en estado convulsivo, tratan de manejar lo que es el estado de convulsión y lo asocian pues obviamente como cualquier, por ejemplo, personal de salud, como una infección, pues, ¿no? A nivel central, ¿no? Que va a producir pues, ¿no? Fiebre, trastorno sensorio y convulsión, pues, obviamente es lo que más nos llama la atención. Bueno, entonces ingresa, pero lo que desde el inicio, lo que llama la atención, como yo está en la flecha ahí roja amarilla, es que esta paciente no contaba con inmunizaciones, ¿no? Entonces, esto es, como le digo, es un común denominador muchas veces en todos los pacientes del Ministerio de Salud que evaden o muchas veces no cumplen con lo que es la vacunación. Bueno, tenemos un relato cronológico de más o menos cómo ha ido, pero lo que yo quería decir es que lastimosamente a este paciente pues obviamente hay que hacer lo que es una punción lumbar para ver qué tipo de microorganismos tiene. Y bueno, como está en la execución del trabajo, hemos tenido la capacidad de hacerle un FilmArray, ¿no? FilmArray es pues un losaje de microorganismos más frecuentes que puede haber, ¿no? Entre virus, bacterias y otros. Y nos damos con la sorpresa que al final esta pacientita tuvo el Haemophilus influenzae tipo B. O sea, algo que se pudo prevenir, sí, efectivamente, porque eso lo encontramos en la pentavalente. Desgraciadamente, esta pacientita ha salido con secuelas, o sea, secuela por el daño. Ustedes saben que bueno, cualquier meningitis va a tener un daño neuronal, pero a mayor tiempo y mayor agresión, mayor severidad de la infección, obviamente es peor. Si
si nosotros nos damos cuenta, o si nos ponemos a analizar, esta pacientita salirse colada es se podría decir, una carga familiar, porque alguien va a tener que hacerse cargo, alguien va a tener que depender, y ese alguien, en la mayoría de veces, es la mamá, ¿no? O es el hermano mayor o es la hermana mayor, que dicho sea de paso, posterga algún tipo de superación. O sea, si la mamá trabajaba antes, ya no va a trabajar, va a atender. Si el hermano o la hermana mayor quería trabajar, probablemente cuida a su hermana y tampoco va. Entonces, el impacto familiar, el impacto económico, el impacto para una persona que pueda tener este tipo de inmunización de vacuna es bastante, ¿no? Y no solamente, como le digo, este es un caso, o sea, nosotros hemos tenido también problemas así cuando nos han dado diferentes otros microorganismos que han llegado lastimosamente a terminar como esta paciente se colaba, ¿no? O sea, y pues bueno, 13 años, o sea, es un niño, pero es una triste realidad como esta. Bueno, entonces, ahora vemos lo que es las vacunas en sí, ¿no? Como decíamos, vamos a hablar lo más saltante de la vacuna de BCG. La mayor característica que antes se ponía a partir de los 2 kilos, ahora bajaba, antes se puede poner a partir de los 1,5 kilos para adelante, entonces ya se puede poner en el primer día de vida, ¿no? Aunque acá siempre nos dan algunas alternativas, por ejemplo, si no recibe dentro de las 24 horas, administrar la dosis correspondiente lo antes posible durante el primer año de vida. O sea, tienes esa salvedad de poder administrarlos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? En el caso de que el peso sea menor de 1.500, con niños con alguna situación especial, la aplicación de la vacuna será con impresión médica. O sea, hay que valorar, ¿no? O sea, puede ser, a veces dicen, ¿no? ¿Sabes qué? La vacuna es, dice, de 1.500 o más, pero si nació con 1.490, ya le aplico o no le aplico. Entonces ya el criterio médico también por eso dice, puede ser el caso, ¿no? O sea, si ves que no tiene otro factor de riesgo, probablemente podrías administrar, ¿no? O sea, porque inclusive en esto hay contradicciones, ¿no? ¿Qué pasa si tú recién nacido atiendes y tu balanza no está calibrada? Puede ser un factor el cual está influyendo. O sea, hay varias cosas en las cuales por eso tú vas a tener que determinar y vas a tener que evaluar. O sea, configura tu balanza, ve si realmente está calibrada y según eso determina. Obviamente si hay mucho más diferencia de peso, obviamente no se va a seguir. Entonces, la vía de administración intradérmica, ¿no? Ya saben ustedes la región donde se va a aplicar el deltoide, ya saben que obviamente va a tener que formarse como un granuloma, un seroso, que no se tiene que manipular, manejar, lavar, nada por el estilo, ¿no? Hay algunas consideraciones, por ejemplo, que no se debe administrar en realidad a una vacuna, a un recién nacido que tenga alguna enfermedad especial que haya tenido, ¿no? En especial aquellos que no han sido vacunados, como decía en la primera parte, ¿no? Y que pueden haber tenido una infección. En este caso, por ejemplo, pueden esperar hasta un mes transcurridas de estas infecciones, como puede ser varicela o sarampión. Pacientes con inmunodeficiencia tampoco se les debe administrar. La vacuna de hepatitis B normalmente va administrada junto con la vacuna, o sea, el mismo día se podría decir, porque tienen las mismas características. También puede administrar a un paciente que tenga el mismo peso, de 1.500 o más, siempre se va a administrar las primeras 12 horas de vida o lo máximo dentro de las 24 horas de vida, ¿no? Igual acá, por ejemplo, dice, ¿no? En caso de que el peso sea de 1.500 o de algún niño con algún
alguna situación especial, la aplicación de la vacuna será con indicación de previa evaluación, ¿no? Entonces, siempre hay que ver las dosis que se va a administrar, ¿no? La vacunación, por ejemplo, de la hepatitis B es una dosis única de 0.5 mililitros. La vía de administración en este caso es intramuscular.